Veamos el tema del movimiento, de la permanencia y del cambio como algo que es importante para entender ciertos problemas de índole filosófica que ya algunos de ellos ya nos hemos, a algunos de ellos ya nos hemos referido y otros vendrán a cuento una vez que nos metamos de lleno con Heráclito y con Parménides. Primero tendríamos que decir que permanencia, cambio y movimiento este, es importante de explicar por las siguientes razones. Primero, cambio lo vamos a entender como la transformación de estados de cosas. O sea, hay cosas que ocurren, hay eventos que ocurren y eso puede devenir en otros eventos, en otras cosas. ¿Ya? Pasar de un estado original o anterior a otro posterior o derivado, es lo que vamos a llamar como cambio, ¿verdad? Es esa transformación de un estado de cosas en otro. Por el otro lado, la permanencia lo vamos a entender más bien como ese mantenimiento de todo como lo mismo. O sea, cuando hay permanencia o la permanencia la entendemos precisamente como la ausencia de cambio. O sea, cambio, devenir, son antónimos de permanencia. Devenir, además, es un verbo que en metafísica a mí me encanta, precisamente porque no es solamente el cambio, sino que dice y además trae la carga esta de que es un cambio mediante la cual las cosas se van transformando. O sea, vean qué bonito, uno puede usarlo como verbo, las cosas devienen en otras. ¿Verdad? Las cosas cambian y se convierten en otras. Eso es lo que significa devenir como verbo. Ahora, el problema es que en las filosofías que estamos tratando de explicar y a las que vamos a ingresar, como la de Heráclito o la de Parménides, hay una pregunta que es fundamental y es la siguiente. ¿Existe el cambio? O mejor dicho, o de otra manera también, ¿existe la permanencia? De repente son preguntas sobre cosas que uno da por sentado. O sea, a veces damos por sentado el cambio y a veces damos por sentado la permanencia. Y es muy curioso, porque es como muy conveniente a la explicación, pero a veces simplemente pensamos la permanencia y no nos cuestionamos el cambio, porque en ese momento la permanencia es lo que nos conviene. Y a veces nos pasamos al lado del cambio sin cuestionarnos la permanencia, porque en ese momento es el cambio precisamente lo que más nos conviene. Les voy a poner un ejemplo. En la cotidianidad nosotros estamos entre estos dos polos. Por ejemplo, cuando uno, cuando uno sale, cuando salíamos más y todo esto, uno simplemente partía del hecho de que la permanencia, o uno partía de entender el mundo a partir de cierta permanencia. Por ejemplo, uno salía de la casa, se iba a hacer los mandados, se iba a la universidad, se iba de paseo y después volvía a casa, ¿ya? Y uno vuelve al lugar a donde uno sabe que está la casa. O sea, sería muy extraño, y nada más imagínense el desorden, de que, digamos, uno sale en la mañana a trabajar y en la noche, cuando vuelve, uno dice, ah, caramba, qué madre, la casa no está donde la dejé en la mañana. Y ahora tengo que ir a ver a dónde diablos está. Imagínense voy a decirlo en buen tico, el despelote, ¿verdad? No, uno parte ahí, la permanencia juega a nuestro favor. Uno se va en la mañana y uno vuelve en la noche y uno dice, sí, claro, aquí está la casa, ¿verdad? Simplemente uno vuelve a donde sabe que la casa está, ¿verdad? Eh, por otro lado, uno también sabe que el cambio se va dando. Por ejemplo, uno sabe que el próximo semestre, en principio, y si uno pasa todas las materias que está llevando, uno no va a tener que repetirlas. Entonces quiere decir que la composición de la matrícula del próximo semestre va a ser otra. Es mentira que uno va a estar llevando siempre los mismos cursos para siempre y viendo siempre la misma materia. Es más, en esta clase de metafísica, yo sé que ustedes también
consciente o inconscientemente han partido del hecho de que, y ojo, aquí la permanencia y el cambio, aun cuando sigue siendo el mismo curso, cada clase es diferente. Entonces, la pregunta es, ¿qué existe? ¿Existe cambio o existe permanencia? Y ojo, esta pregunta lo que supone es que cambio y permanencia son excluyentes entre sí. Esto introduce ciertas cosas, por ejemplo, que, vamos a ver, se puede conocer a partir del cambio o la permanencia. Es más, puede conocerse el cambio o puede conocerse la permanencia. Si las cosas cambian, ¿cómo es que yo puedo estar seguro de que lo que conozco, de que lo que aprendo hoy de una cosa no va a ser diferente después? Por ejemplo, nosotros aprendemos cosas que seguimos utilizando el resto de la vida. ¿Por qué? Porque suponemos que aunque son cosas que pueden entrar en proceso, siempre se mantienen más o menos igual. Y por eso es que confiamos en el conocimiento que vamos teniendo. Y de alguna manera también lo conocemos las cosas a partir de ciertos elementos que son permanentes. Por ejemplo, hay ciertos conceptos que nosotros aprendimos de niños que permanecen todavía. Por eso es que todavía quienes nos aprendimos las tablas, las seguimos utilizando. Ese conocimiento no cambia. Entonces vean que dependiendo dónde esté el acento, nos sirve tanto la permanencia como el cambio. Bueno, el punto es que para ciertas propuestas de la antigüedad sí era un gran tema, decantarse explicativamente por una o por otra de estas dos posibilidades, o bien por el cambio o bien por la permanencia, ¿verdad? Ahí, en ese sentido, vamos a ver qué significa esto y cómo lo podemos definir. La permanencia, de la permanencia no hay mucho que decir, ¿verdad? Cuando las cosas se mantienen como lo mismo y la inexistencia del cambio, simplemente, pues ahí ya está la permanencia y ya la entendimos. El cambio lo podemos entender de dos maneras. Por un lado, cuando lo que cambia es, cuando las cosas cambian, ya sea porque cambian manteniéndose siendo lo mismo, o porque cambian de modo tal que dejan de ser lo que eran para devenir en otra cosa. Veamos eso. Por un lado, el primer caso lo vamos a llamar un cambio cuantitativo. El cambio cuantitativo es cuando se mantiene el ser, cuando se mantiene la cosa, pero lo que cambian son sus rasgos o sus características. Aquí Sanchito se animó a poner imágenes de sí mismo en la presentación, así que van a disculpar, ¿verdad? Este Sanchitos que les está hablando es el mismo que está aquí si ustedes lo ven, esto es Cartago, es ahí cerca de la Basílica, ¿ya? Cuando Sanchitos nació, los papás de Sanchitos vivían en Turrialba. Quiere decir que Sanchitos es cédula 3, ¿ya? Ya saben algo más de mí. Pero ustedes ven aquí, Sanchitos está apenas, bueno, más o menos está recién caminando, ¿verdad? Esto es de un paseo que hicimos a ese entonces. Yo no me acuerdo absolutamente de nada, ¿ya? Sé que eso pasó porque está la foto. Después, ustedes pueden ver aquí a Sanchitos de, por lo menos, si no me equivoco, ahí tenía cerca de 7 años, que esto es en primer grado, en la escuela de Acerrí, donde Sanchitos estudió, Escuela Manuel Hidalgo Mora. Y por último, Sanchitos más o menos por estas épocas, ¿verdad? Esta foto es de este año, ¿verdad? Entonces, es evidente que Sanchitos ha cambiado, solo, por ejemplo, el hecho del envejecimiento, del crecimiento, para bien o para mal, digamos, es algo que se ha dado en Sanchitos. Y vean que aquí hay ambas cosas, tanto permanencia como cambio. La permanencia en el sentido de que Sanchitos sigue siendo Sanchitos, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Verdad? Es es la misma cosa, el mismo ser. Dicho sea de paso, cuando yo hablo de las personas como cosas, lo hago en el sentido meramente ontológico, ¿verdad? No, suena feo, yo sé, ¿verdad? Porque eso de cosificar a la gente es feo, pero ontológicamente es irrelevante. Simplemente aquí de lo que estamos hablando es que hay algo, hay un ser ahí, una cosa,
Sanchitos, ¿verdad? Que presenta diferentes rasgos o características. Por eso podemos decir que el envejecimiento, el crecimiento del pelo, ¿verdad? Antes era lacio y ahora soy de lo que llaman pelo arrepentido, ¿no? Esos cambios efectivamente existen, pero no hacen que Sanchitos pase a ser otra cosa, sino que siendo lo mismo, ¿verdad? Presenta diferentes rasgos o características. Esto es un cambio cuantitativo. Por otro lado, cuando el cambio es cualitativo, la cosa pasa de ser una cosa para convertirse en otra. En este caso, tenemos en el ejemplo que les traje aquí, tenemos una guitarra. Esta guitarra, la madera esta anaranjada, es madera de Cristóbal, y esta también café, todo esto es madera de Cristóbal. Y aquí lo que tenemos es la foto de un árbol de Cristóbal. Aquí lo único es que esta madera no salió de este árbol, pero bueno, eso ya es otra cosa. Simplemente es para decir que en este caso no solo cambian los rasgos o características, sino que cambia también la cosa, ¿verdad? La cosa deja de ser lo que era y surge una nueva cosa. Aquí creo que se cortó algo. Bueno, luego lo cambio para subir la presentación a la página de mediación. Este cambio es cualitativo. ¿Por qué? Porque aunque tanto en el árbol como en la guitarra encontramos Cristóbal, digamos, la materia, la configuración es lo suficientemente distinta como para entender que ya yo, cuando abro aquí, yo abro el estuche de mi guitarra y yo no digo, mira, aquí me encontré otra vez el árbol de Cristóbal. No, aquí ya esto es una guitarra. La materialidad del árbol se cambió y con ella, con esa materialidad, se confecciona algo que es distinto a el árbol del cual viene. Aquí hay dos seres distintos. Y es más, de un árbol de Cristóbal no sale solo una guitarra, pueden salir varias guitarras, puede salir una guitarra y una silla, puede salir una guitarra y adornos, puede salir una guitarra y algunos utensilios, ¿verdad? Y eso lo que implica es que cualitativamente hablando tenemos dos seres distintos o seres distintos. El árbol de Cristóbal que está ahí en pie y aquello que construimos con él, lo que implica que el árbol ha cambiado. Otra posibilidad es que, Profe, adelante. una pregunta, ¿la transformación de una oruga a una mariposa podría ser un cambio cualitativo? Muy buena pregunta, Valentina. La respuesta ahí sería que no. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que está pasando aquí con la guitarra, la oruga tiene de suyo la capacidad de convertirse en mariposa. Es más, si le hacemos caso a Aristóteles, la naturaleza de la oruga es que eventualmente, si está enfrentada a todas las condiciones, vamos a decirlo con un término que aprendimos la clase pasada, si está enfrente de todas las causas suficientes que necesita, eventualmente se va a convertir en una mariposa. Aristóteles lo que diría ahí es que la oruga es una mariposa en potencia. Entonces, en última instancia, la oruga es también una mariposa, solo que está latente. Sería más o menos como el árbol cuando pasa de ser semilla a ser árbol, ¿verdad? Profe, Ahí no tenemos propiamente hablando seres distintos, es el mismo ser. Sí, Valentina, y después le doy la palabra a la otra persona. sí, gracias. Perfecto. Le escucho. Sí, profe, mi pregunta sería, entonces, ¿los organismos o los seres vivos tendrían la capacidad para presentar los cambios cuantitativos debido a que tienen la capacidad de transformarse a lo largo de su crecimiento? Transformar en cuestión de características, pero digamos, no como ese cambio cualitativo. Bueno, podría ser, digamos, si se hace el organismo muere, supongo, puesto que se llega a... Sí, ahí el punto es, evidentemente todos los procesos biológicos que introducen cambios en los seres son cuantitativos. ¿Por qué? Porque no hacen que el ser
se convierte en otro, sino que siendo el mismo lo que cambian son características, ¿verdad? Ahora, por otro lado, eso no quiere decir que los seres biológicos no puedan presentar cambios cualitativos. Eventualmente, este árbol, si se cayera, si se muriera y cae, digamos, se convertirá en humus, ¿verdad? De la misma manera, Sanchitos en algún momento va a dejar de ser Sanchitos y se va a descomponer también. Entonces, en ese sentido, ya es un cambio también cualitativo, porque se pasa a hacer otra cosa. Aquí la diferencia, Francela, y de nuevo remito a Aristóteles, es que los cambios cuantitativos que se dan en un ser biológico, por ejemplo, dadas las características que tiene como ser biológico, están dentro de su propia naturaleza. Los cambios cualitativos hacen que la cosa pase a ser algo distinto y en ese sentido se convierte en una naturaleza distinta, diría Aristóteles. Por ejemplo, aun cuando potencialmente, obviamente, de la madera de Cristóbal se pueden construir muebles, instrumentos o utensilios, no está dentro de la naturaleza del árbol convertirse en esas cosas. O sea, este árbol, si lo dejamos en pie, seguirá siendo árbol y eventualmente morirá y caerá y se convertirá, se integrará otra vez a la tierra. Pero no es que de pronto uno va por el bosque y dice, mira qué vacilón, ese árbol de Cristóbal en aquella rama se convirtió en una guitarra. ¿Ya? Para eso se necesita otro tipo de intervención que vamos a ver cuando veamos a Aristóteles. En cambio, lo que está dentro de la naturaleza de los seres biológicos hace que cambien cualitativamente, que se desarrollen, por decirlo de alguna manera, como en el ejemplo que ponía Valentina de la oruga y la mariposa. ¿Sí, Francela? Sí, pero gracias. Perfecto. Tengo las manos levantadas. Primero la levantó José Daniel y después Cintia. Entonces, José Daniel. Sí, el cambio evolutivo, ¿bajo qué, digamos, cómo se interpretaría eso, digamos? Porque aparentemente las especies parecen como si estuvieran permanentes, pero a lo largo de los años, en efecto, cambian. Sí. De manera, sí. Sí, eso sería, vamos a ver, hay rasgos evolutivos que son evidentemente cambios cuantitativos, ¿verdad? Por ejemplo, los ancestros de los caballos eran muy pequeñitos, eran como el tamaño de un perro mediano, digamos, ¿verdad? Pero son ancestros, digamos, evolutivamente fueron cambiando hasta llegar a ser caballos, digamos. Cuando los cambios son más cercanos, de modo tal que todavía se sigue reconociendo como el mismo tipo de ser, serían cambios cuantitativos meramente, José Daniel. Un cambio cualitativo es cuando ya podemos distinguir como seres diferentes. Por ejemplo, si no me equivoco, y si hay alguien de biología aquí o que haya llevado esto en algún curso de biología y me pueda echar la mano, se lo agradezco, pero tengo entendido que las especies se conocen como cualitativamente distintas cuando cumplen ciertos parámetros. Por ejemplo, uno de ellos es que no se pueden reproducir entre ellas, aun cuando vengan en una línea derivada una de la otra. Bueno, es que ese concepto es bastante viejo. De hecho, en la nueva concepción de especie se resolvió hace muy poco, en 2007, que no ha sido aceptada por los biólogos porque no le hacen caso a los filósofos, ¿verdad? Pero es que todas esas definiciones que se han dado de especies, tanto de que no se pueden reproducir entre ellas, que se pueden, o la otra era morfoespecie, ¿verdad? Que se diferencian entre, solamente por la forma, ¿verdad? El color. Ajá. Ajá. O, o que ocupen nichos distintos, nichos ecológicos. Esas son solamente etapas de la misma evolución, o sea, todas las definiciones de especie en cierto sentido son aceptables porque uno cuando ve una especie, en este momento, por ejemplo, uno solo va a captar una etapa de su proceso evolutivo, pero uno no está percibiendo la totalidad de su evolución. Claro. Sí, uno lo que ve es el estadio actual. Sí, además de que esa definición realmente no era válida ni siquiera desde que se propuso, porque solo aplicaba como para mamíferos. porque una bacteria, por ejemplo, ¿dónde calza?
Sí, no sé, realmente no tengo las herramientas para responderle ahí. El punto es, aquí también hay que distinguir, José, que también hay que distinguir los niveles en los que estamos. Recuerde, también taxonomizar las especies, como para decir, es una especie o es otra, o esto es algo y ya cambió, es una manera de referirnos a ello. Ahora, demos un paso atrás para ver otra perspectiva. Piénselo ontológicamente. Ontológicamente hablando, vamos a ver si son cosas del mismo tipo, independientemente de si las podemos catalogar o no, desde si sabemos cuáles son sus rasgos mediante los cuales los podemos introducir en un grupo o en otro. Pero desde el punto ontológico, desde el punto de vista ontológico, lo que nos interesa es simplemente ver qué es lo que está cambiando. ¿Están cambiando rasgos o están cambiando las cosas? Si son ya cosas distintas, entonces el cambio es cualitativo. Si son rasgos, entonces es cuantitativo. Y ciertamente esto abre la puerta precisamente para la taxonomización. Pero la taxonomización en ese sentido es un segundo momento, porque es un momento explicativo en algún sentido de lo que está pasando ontológicamente, por decirlo de alguna manera. Ok. Más o menos. Sí. Gracias. Perfecto. No, con gusto, claro. Gracias a usted. Cintia. Eso es con respecto al cambio cualitativo. Entonces, por ejemplo, profe, si yo soy un humano y y quiero hacer una donación de cabello que se convierte eventualmente en peluca, ¿Sí? obviamente ahí habría un cambio cualitativo, ¿cierto? Sí. Aunque como, digamos, la oruga se convierte en mariposa y mi cabello se convierte en peluca, pero sí sería la peluca tendría como una cualidad completamente distinta, aunque provenga de mí, ¿cierto? Es correcto, porque ya no es usted. Exacto. Ya no, o sea, uno no ve la peluca, o sea, yo de pronto, qué sé yo, me topo, digamos que, no sé, para usar a otras personas que también participan, qué sé yo, de pronto, Cintia, yo me topo a Francela, que va ahora con la peluca que hicieron del pelo de Cintia, yo no digo, mira, ahí va Cintia, porque veo su pelo. No. Y además ya la peluca no es usted. La peluca, una vez que está separada de usted, ¿se acuerda aquello de que el ser tiene una propiedad que se llama la unidad ontológica, que es además una unidad numérica? Una vez que separamos su cabello de usted y lo manipulamos de una manera tal que lo convertimos en peluca, lo convertimos en un ser independiente. Ya no es usted. Aunque venga de usted, ya no es usted. Correcto. ¿Ve? Entonces, ese cabello pasa por un cambio cualitativo. En el cabello, el cambio es cualitativo, digamos. En el cabello que queda como peluca, el cambio es cualitativo. ¿Por qué? Porque dejó de estar en Cintia y ahora es una peluca, es un ser distinto. Y sin embargo, el cambio en Cintia es cuantitativo. Porque Cintia antes tenía cabello y ahora se lo cortó, o se lo rapó, o se cortó su tamaño, de modo que ahora quedó con el cabello más corto. En Cintia el cambio es cuantitativo, pero en el cabello es cualitativo. No, nunca había pensado en un ejemplo así y me encanta, Cintia, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Perfecto. Muy bien, ¿se entendió esto más o menos? Después vamos a referirnos de nuevo al cambio cuando veamos a Aristóteles, porque esto Aristóteles lo va a tematizar de otra manera también, pero bueno, para eso todavía nos faltan unas cuantas clasecitas. No sé si tendrán alguna pregunta sobre esto. ¿Todo claro? De mi parte todo claro. Perfecto. Profe, y digamos, con la teoría esa de la evolución, de que los humanos vienen de los monos y todo eso, ¿se puede aplicar en el mismo caso que la oruga y la mariposa? No, bueno, dos cosas. La primera es una precisión. Sí, lo que la teoría postula es que los primates venimos de un ancestro común. O sea, no es que los monos evolucionan en humanos, sino que tanto humanos y los otros primates, digamos, venimos de un ancestro común. Ahí la diferencia, y de esto se relaciona Fiorella, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Fiorella, sí, esta pregunta se relaciona de alguna manera con la que hacía José Daniel, en el sentido de que no es el mismo caso,
Porque la oruga de suyo tiene convertirse en mariposa, o sea, y es parte de su ciclo, de su ciclo vital. En cambio, la evolución tal como se da depende de ciertas condiciones que la hacen posible, pero no es que tiene una dirección predefinida. O sea, vamos a ver, la evolución de los primates superiores derivó en nosotros, en los chimpancés, en los bonobos, en los gorilas, sí, que somos los primillos, por así decirlo. Pero si se hubieran dado condiciones distintas y si la evolución hubiera tomado otro rumbo, los primates superiores se habrían convertido en otras cosas distintas, ¿verdad? Pero ves que en el caso de la oruga en su desarrollo necesariamente tiende a ser mariposa. En cambio, nuestro ancestro común, el ancestro común de todos los primates, por las características que tienen los seres vivos, se sabe que, que las especies evolucionan, pero no que necesariamente tenía que llegar a ser lo que son los primates ahora. ¿Sí, Fiorella? Esto, profe, sí. Gracias. Perfecto. Maricruz. Lo que iba a decir es con referencia a esto del cambio de una oruga a mariposa, es como se dice que tiene el potencial de ser una oruga tiene el potencial de ser una mariposa, es como todos los bebés tienen el potencial de ser un adulto. Uh-huh. Pero los humanos no sabemos si tenemos el potencial tal vez de convertirnos en seres marinos o tener alas o desarrollar poderes psíquicos según la evolución lo fuera a necesitar, quiero decir. Sí, efectivamente, eventualmente los seres podrían volver al agua. Si las condiciones nos empujaran a eso y lo posibilitaran, nosotros podríamos volver al agua. Nosotros sabemos que nosotros tenemos características que se desarrollaron en un medio acuático y eso es evidente. Por ejemplo, nuestros ojos. Nosotros tenemos párpados, entre otras cosas, porque para salirse del agua tenemos que seguir lubricando los ojos. Eso, ya para Darwin esto fue fascinante. Y bueno, al menos lo que la teoría dice es que eso lo que evidencia es que nuestros órganos visuales son órganos que se desarrollaron en un medio acuoso. Como salimos del medio acuoso, de la evolución tiende a solventar ese tipo de cosas. Nosotros por eso quedamos como seres pestañantes, porque la salida del medio acuoso pues lo implicó. Y la evolución en ese sentido no es que se devuelve, simplemente trabaja con lo que ya tiene. Una vez que nos salimos, como ya teníamos estos ojos, lo que sucede es que los ojos que han venido sobreviviendo han sido los que se han podido adaptar al medio aéreo, en este caso, al medio de fuera del agua, por decirlo de alguna manera. Pero es evidente que venimos de ahí. Y como es evidente que venimos de ahí, también es posible, Maricruz, pensar que eventualmente los seres pueden volver al agua. Y ya ha pasado. Por ejemplo, los mamíferos marinos, se sabe que son, o al menos se teoriza que son seres que salieron del agua y que después volvieron al agua. Y se sabe por la manera en que aletean. Los mamíferos... Las ballenas derivan de los cetáceos derivan de los hipopótamos. Bueno, están emparentados, tengo entendido. Y el punto es que los mamíferos marinos, ustedes los ven, las aletas van en la dirección, digamos, horizontal, así como mientras que los peces tienen las aletas y aletean de manera vertical. Y eso es lo que quiere, y eso se sabe que es evidencia de que las aletas de los mamíferos marinos derivan de una cadera como la que tienen los mamíferos. Sí, pero el punto es que podríamos evolucionar en seres acuáticos o podríamos evolucionar en seres voladores. Sí. Eso, pero eso no es parte esencial de nuestra naturaleza como lo es crecer. Efectivamente. O envejecer. Sí, yo no sé si nosotros propiamente hablando, lo que sí sé es que las condiciones podrían darse nuestros descendientes. El punto es, evolucionan las especies que pueden adaptarse a los medios, a los cambios en el medio.
Si eventualmente nosotros tenemos por necesidad que volver al agua, pero la evolución nos agarra en un momento, por ejemplo, si de aquí a mañana los seres humanos tienen que volver al agua, los seres humanos lo que pasa es que se extinguen, porque no tenemos las condiciones para volver al agua de aquí a mañana, por ejemplo. Entonces, el punto es, los seres podrían eventualmente volver al agua. Yo no sé si los seres humanos, pero sí es posible que la evolución haga que la vida se vuelva prioritariamente al agua y que no quede nada en la superficie. Eso sí es posible. No sé si para los seres humanos. De la misma manera, no sé si eventualmente podríamos generar alas. De repente podrían surgir otros seres voladores, pero no sé si los seres humanos podrían generar alas. Pero como posibilidad está la posibilidad de que haya otras líneas evolutivas que ahorita no conocemos. No sé si con eso le contesto, Maricruz. Profe, y lo estamos viendo precisamente con los osos polares, eso que usted está diciendo. O sea, ellos están viendo obligados en este momento a volver al agua porque no tienen ya nieve para estar sobre la nieve. Sí, Y entonces perdón, y como no están preparados, precisamente el problema es que se están muriendo. van camino a la extinción, eso es lo que le decía. Entonces también, bueno, y lo podemos ver con una especie que está contemporáneamente habitando el mundo con nosotros, y en ellos podemos ver, pues, a grandes rasgos el futuro que nos toca si no cuidamos. Sí, efectivamente. Andrés. Profe, yo tenía una pregunta, digamos, es que no me queda muy claro tal vez cómo se sabe cuándo es un cambio cualitativo y cuantitativo. O sea, en el sentido de que yo entiendo que el cualitativo es cuando, digamos, es un diferente ser, pero cómo se llega al consenso o cómo se establece de que un ser cambia, digamos, y cómo se establece que lo que cambió no es el ser, sino solo las características. Esa es más o menos como mi pregunta, no sé si me voy a entender. Sí, efectivamente. El problema es cuando ontológicamente hablando tenemos cosas distintas. ¿Ya? Vamos a ver, aquí es evidente que tenemos en un lado un árbol y en otro lado una guitarra, en la lámina que tenemos ahí. ¿Cuándo eso es evidente? No sé cómo explicarlo, pero llega un momento en que, vamos a ver, ese árbol, para que sea árbol, tiene que estar en pie, tiene que estar vivo, ¿ya? Ya solo con el hecho de que ese árbol lo cortemos y lo llevemos en tucas al aserradero, ya ahí ya no es un árbol. Es un árbol cortado, recién cortado, todo lo recién cortado que usted quiera, pero ya no es un árbol. Ya los procesos que como árbol estaba llevando a cabo, por decirlo así, ya lo que le es de suyo, como esa cosa que llamamos árbol, o que es un árbol mejor, no que lo llamamos, sino que es un árbol, ya dejó de ser. Una vez que lo cortamos y que está en tucas. De la misma manera esa guitarra, lo que yo les decía también del ropero la clase pasada, que un ropero puede convertirse en una guitarra. ¿Cuándo? Cuando tomamos su madera y esa madera la configuramos de manera tal que con esa madera hacemos una guitarra. Ya es evidente que no son la misma cosa. Ahora, es distinto cuando el ropero yo lo tomo y lo que hago es que, como hacían antes, eso es casi un sacrilegio, digamos, que tomaban esos roperos viejos de cedro o de caoba y los pintaban de blanco en los años 70. No sé si en la casa de ustedes en algún caso habrá algún ropero viejo pintado de blanco. Muy probablemente lo que hay ahí debajo de esa pintura sea una madera preciosa, ¿ya? Pintar de blanco un ropero de cedro, por ejemplo, bueno, como lo digo, es un sacrilegio, digamos, pero lo que introduce es un cambio cualitativo, cuantitativo, no cualitativo. Porque el ropero sigue siendo ropero, lo que pasa es que ya no, el color es distinto. Entonces, ahí es evidente que no cambió de ser lo que es, sino que cambió de cómo es. Ese sería un criterio, Andrés. Habrá momentos en que sí es difícil establecer una línea demarcatoria, pero muchas veces también va a ser muy fácil, más bien. Sí, Andrés, más o menos. Gracias, profe. Sí, perfecto. Sí, ya, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con esto del cambio y la permanencia? Todo bien, profe. Pues bien. Cintia tiene la mano levantada. Cintia. No, es que hay una pregunta en el chat, profe. Ah, ok, perfecto, gracias. Voy a verlo de una vez. Ok, perfecto. Tenemos de Ana.
dice que en el ejemplo de la evolución, tanto el azar como la selección natural serían agentes externos y por tanto la evolución sería un cambio cualitativo. Ana, el punto es, el azar y la selección natural son agentes externos, pero pueden ser también agentes externos en cambios que son cuantitativos. Por ejemplo, una de las cosas que Darwin teorizaba era que había pájaros que, siendo de la misma especie, tenían características distintas. Por ejemplo, el pico un poco más corto en una isla que en otra, o el pico a partir del condicionamiento de la alimentación que había en cada entorno en el que vivieran, sin que fueran especies distintas, ¿verdad? Siguen siendo la misma especie, en este caso de animales, pero algunas características son distintas precisamente porque mostraron, digamos, una línea evolutiva que ha sido diferente. Eventualmente los cambios son tan grandes y tan definitivos que sí se distinguen como especies completamente distintas. Pero los cambios también pueden ser cuantitativos, ¿verdad? Como por ejemplo, otro ejemplo. Se sabe que hay ciertas especies que viviendo en entornos distintos se desarrollan con características distintas, evolutivamente hablando. Por ejemplo, ciertas especies de árboles, por ejemplo, son más frondosas en ciertas zonas que en otras, precisamente por las condiciones en las que están. Evolucionan para aprovechar de manera distinta los recursos que tienen ahí. Entonces, no solo sería posible en un cambio cualitativo, sino también en cambios cuantitativos, Ana. No sé, Ana, si con eso, Okay. si te satisface la respuesta. Ok, sí. Gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, bueno, entonces